Sabía que no tenía el mismo origen ni las mismas oportunidades que muchas de esas jóvenes, pero también sabía que su determinación y su fuerza de voluntad podían ayudarla a conseguir lo que se propusiera. Así que continuó caminando con la vista en el horizonte y el corazón lleno de ilusión por lo que el futuro le depararía. Secreto oscuro. Ricardo Marín Talero. Experiencia ante la adversidad. Max se sentía furioso y vulnerable en su cueva de los sueños. ¿Cómo se atrevieron esos ladrones a robarle en su estado? Se preguntaba si podía usar el poder de la llave para rastrear a los dos y vengarse. Sin embargo, luego recuerda las palabras del médico sobre la importancia de mantener una actitud positiva y centrarse en su tratamiento. Decide que no quiere perder energía en la venganza y, en su lugar, llama a la policía para informar del robo. Mientras espera la llegada de la policía, Max respira profundamente y se concentra en su tratamiento y en encontrar formas de disfrutar su vida a pesar de su diagnóstico. Sabe que tiene mucho que vivir, y que no dejará que la adversidad le impida vivir su vida al máximo. Max se hallaba atrapado en una encrucijada emocional. Experimentaba un constante conflicto interno entre la gratitud que sentía hacia la máquina virtual y su deseo de venganza contra las dos personas que lo habían herido profundamente. No obstante, Max optó por no utilizar el poder de la llave para infligir daño. En su lugar, se centró en aprovechar al máximo su vida en la máquina virtual, explorando nuevos lugares, conociendo a nuevas personas y adquiriendo nuevos conocimientos. No obstante, a medida que el tiempo avanzaba, la idea de venganza continuaba atormentándolo, y su ira crecía. Sin embargo, Max comprendió que usar la llave para vengarse no resolvería nada y solo empeoraría su situación. En su lugar, decidió perdonar a las dos personas y dejar atrás el pasado, agradeciendo a la máquina virtual por su curación y por enseñarle una valiosa lección sobre el poder del perdón. Esta lucha emocional sumergió a Max en una constante contradicción, ya que, por un lado, se sentía agradecido por haber superado su cáncer cerebral gracias a la máquina virtual, pero, por otro lado, experimentaba una intensa ira y deseos de venganza hacia las dos personas que lo habían herido profundamente. En ese estado de contradicción constante, Max quería aprovechar al máximo la vida que la máquina virtual le había permitido tener. Sin embargo, no podía dejar de pensar en la injusticia que había sufrido a manos de las dos personas. Sabía que tenía el poder de la llave, pero no quería ser una persona vengativa. Decidió centrarse en lo que tenía delante, en la vida que le quedaba, y no en el pasado. Max se sumergió de nuevo en la máquina virtual, decidido a disfrutar de su nueva vida sin resentimientos ni deseos de venganza, agradecido por lo que la máquina virtual le había dado y decidido a dejar atrás las emociones contradictorias que lo habían plagado. Por último, Max se encontraba en su habitación, pensando en lo sucedido. No podía creer que alguien hubiera tenido el valor de meterlo en esa cosa. Se paseó por la habitación, pensando en la forma en que se iba a vengar. Sin embargo, no estaba seguro de si quería hacerlo. Se sentó en su cama, frustrado. ¿Por qué le habían hecho esto? ¿Qué habían ganado con ello? Max se sentía impotente, como si no pudiera hacer nada para cambiar su situación. Max sintió una idea fugaz cruzar por su mente, tal vez había otra manera de obtener justicia. Quizás podía utilizar la máquina virtual para su propio beneficio, para alcanzar sus objetivos. Decidido, se levantó y se dispuso a explorar esta nueva idea, liberándose de la sensación de impotencia que lo había consumido. Mientras caminaba, Max estaba decidido a tomar represalias. No permitiría que aquellos dos individuos se escabulleran impunes después de lo que le habían hecho. Habían manipulado su vida y de alguna manera, lo habían forzado a ingresar en esa maldita máquina virtual. La furia ardía en él, y se sentía como una fiera al acecho, preparado para atacar en cualquier momento. No obstante, Max comprendió que no podía dejarse llevar por la ira ciega. Sabía que tenía el poder de la llave para cobrar venganza,
pero rechazaba convertirse en un monstruo como ellos. El dilema lo atormentaba, pero también le proporcionaba la claridad de que no podía seguir así. Necesitaba ayuda, alguien que lo guiara en la dirección correcta. Con determinación, Max decidió buscar apoyo. Buscaría a alguien que pudiera ayudarlo a procesar sus emociones y encontrar una solución adecuada para lidiar con su conflicto. Reconoció que no podía afrontar esto en soledad. Max entró en un bar y se aproximó a la barra, donde se encontraba un anciano cazatesoros con un sombrero de ala ancha y un cigarro en la boca. Después de tomar un sorbo de whisky, se dirigió al hombre. ¿Podría hablar contigo un momento?, preguntó Max. El anciano asintió y apagó su cigarro, mirando a Max con interés. Por supuesto, muchacho, respondió. Max compartió su historia con el cazatesoros, expresando su profundo deseo de venganza. El anciano escuchó con atención y, finalmente, ofreció su sabio consejo. Comprendo tu enojo, pero la venganza no es la solución. Solo te llevará a más sufrimiento. Las palabras del anciano resonaron en la mente de Max, quien estaba un tanto molesto por la respuesta. ¿Entonces qué sugieres que haga? ¿Debo permitir que se salgan con la suya después de todo lo que me hicieron? El cazatesoros sonrió y respondió. No, desde luego que no. Pero la venganza no tiene por qué ser violenta. Hay otras maneras de hacer que paguen por sus acciones. Max reflexionó sobre las palabras del anciano, de repente, sintió una paz interior. Gracias, dijo, bebiendo otro trago de whisky. Tal vez tengas razón. El anciano le dio un firme golpecito en el hombro. Siempre hay alternativas, muchacho. Solo debes encontrarlas. Después de hablar con el anciano cazatesoros, Max se siente más tranquilo. Aunque todavía está enojado y frustrado, al menos ha encontrado a alguien con quien hablar. Sale del bar y comienza a caminar por las calles de la ciudad. El sol se está poniendo y las luces de la calle comienzan a encenderse. Max camina sin rumbo fijo, perdido en sus pensamientos. De repente, se da cuenta de que ha estado caminando durante horas y se encuentra en una parte de la ciudad que no reconoce. Mira a su alrededor, pero todo parece igual. Decide seguir caminando y esperar a encontrar algo que le sea familiar. Mientras camina, ve a un grupo de personas reunidas en una esquina. Se acerca y se da cuenta de que están tocando música en vivo. Se detiene para escuchar y se deja llevar por la música. Después de un tiempo, decide seguir caminando. No está seguro de a dónde va, pero se siente más tranquilo que antes. Se siente como si estuviera caminando hacia algo, aunque no sabe qué. Finalmente, llega a un parque y se sienta en un banco. Cierra los ojos y respira profundamente. Se siente en paz consigo mismo y con el mundo. Se da cuenta de que ha estado caminando durante horas y está cansado. Decide que es hora de regresar a casa. Se levanta del banco y comienza a caminar hacia la salida del parque. En su camino, se cruza con el anciano cazatesoros. Se miran por un momento. Max y el cazatesoros caminaban juntos por el sendero que conducía hacia la salida del parque. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un hermoso color naranja y rosa. El sonido de las hojas crujientes bajo sus pies y el canto de los pájaros llenaban el aire. Max se sentía más relajado ahora después de hablar con el cazatesoros. Había descargado un poco de su ira y frustración, y había encontrado algo de consuelo en saber que no estaba solo en su lucha contra el dolor y la injusticia. El cazatesoros, por su parte, parecía más tranquilo y reflexivo de lo habitual. Miraba hacia el horizonte, perdido en sus pensamientos. Después de un rato, llegaron a la entrada del parque y se detuvieron frente a la puerta. Max se despidió del cazatesoros con un apretón de manos y una sonrisa. Gracias por todo, dijo Max. No hay problema, respondió el cazatesoros. Me alegro de haber podido ayudarte. Si alguna vez necesitas hablar de nuevo, sabes dónde encontrarme. Max asintió con la cabeza y luego se alejó, dejando al cazatesoros de pie frente a la entrada del parque. Caminó hacia su auto, sintiendo una extraña sensación de alivio y esperanza. Sabía que todavía tenía un largo camino por delante, pero se sentía más fuerte y decidido que antes. Después de despedirse de Max, el cazatesoros suspiró y se quedó mirando al horizonte. La verdad es que podría usar un buen tesoro en este momento, murmuró para sí mismo.
Me he pasado la vida buscando y todavía no he encontrado nada que valga la pena. Se encogió de hombros y se alejó hacia su campamento, sin saber que Max había estado escuchando su lamento. Max se detuvo en seco al escuchar al anciano mencionar el tesoro. No había oído hablar de ningún tesoro en el parque, pero la idea de encontrar algo así le parecía emocionante. ¿De qué tesoro habla?, preguntó Max con curiosidad. El cazatesoros sonrió con picardía. Ah, eso es un secreto, joven. Pero si estás interesado en buscarlo, podríamos unir fuerzas y encontrarlo juntos. Max asintió, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. ¿Podría ser verdad? ¿Existía realmente un tesoro escondido en el parque? Decidió arriesgarse y aceptar la oferta del anciano cazatesoros. Juntos, salieron del parque y se subieron al auto de Max, listos para emprender una emocionante aventura en busca de un supuesto tesoro perdido. Durante el trayecto, Max observó que el anciano llevaba consigo una pequeña bolsa de lona y una galería portátil. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Max, señalando la galería. Oh, en esa vivienda tengo mi colección de artefactos antiguos, respondió el anciano con una sonrisa. Los he estado recolectando durante años, en mis aventuras por todo el mundo. Max se acercó para echar un vistazo más de cerca a la galería. En ella había una gran variedad de objetos, monedas antiguas, estatuillas de Yeah.